Bueno, ahora sí, les damos las bienvenidas a todos y a todas al evento de presentación de resultados hacia la sostenibilidad de las MIPYMES, marco jurídico, desarrollo de mercado y financiamiento sostenible que realizamos en el marco del proyecto Inspírame UE 2.0. Desde este salón de actos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay es un gran orgullo compartir con ustedes esta instancia. Inspírame UE ha sido un proyecto implementado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y Eurocámara en Uruguay con el apoyo de la Unión Europea. En este tiempo hemos trabajado directamente con las MIPYMES uruguayas en favor de su entorno, en la mejora de su gestión diaria y la inserción en el mercado europeo, facilitando el empoderamiento de las mujeres y jóvenes empresarias, continuando el trabajo realizado hasta el momento. Esta nueva versión 2.0 pone foco en la sostenibilidad. Desde marzo del 2023 nos encontramos trabajando con las empresas de todo el país para generar un cambio en su cultura interna e incorporar aspectos sostenibles en sus estrategias empresariales. Para dar comienzo a la actividad, invitamos al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, a compartir unas palabras de apertura. Señor Markus Handke, jefe de sección Cooperación de la Unión Europea en Uruguay, autoridades, invitados presentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos en un día muy especial para nosotros. Es un gran honor poder formar parte de esta presentación con foco en temas de gran importancia para el sector empresarial y para todo nuestro país. Desde nuestro lugar, como Cámara Empresarial, estamos trabajando fuertemente en los temas que tenemos agenda en el día de hoy, en colaboración con la delegación de la Unión Europea en nuestro país. Fruto de ello es el desarrollo de proyectos como Inspírame UE, que como ya saben, ya ha iniciado su segunda etapa. El proyecto Inspírame UE 2.0 es una iniciativa financiada por la Unión Europea y que llevamos adelante junto con la Eurocámara. Ha permitido a la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay reafirmar su compromiso con las MIPYMES de todo nuestro país y acompañarlas en la adopción de cambios que permitan colocar el desarrollo sostenible en el centro de su acción empresarial y formar parte de su modelo de generación de valor. Al trabajar con las MIPYMES en tema de sostenibilidad, estamos fortaleciendo no solo sus propias operaciones, sino también el futuro de nuestro país, y es por eso que enfocarnos en apoyar y capacitar a estas empresas en prácticas sostenibles debe ser una prioridad. En el día de hoy se presentarán los resultados de una investigación que pone foco en la sostenibilidad y en el financiamiento de las MIPYMES. En este trabajo, a cargo de los consultores, economista Diego Pereira, sociólogo Martín Lescano, la doctora Anabel Aldaz, miembro de esta Cámara, la licenciada Josefina Silva Redonda y la contadora Florencia Fernández, da cuenta sobre cuál es la situación a nivel normativo, a nivel de financiamiento y de mercado de las MIPYMES. Además de contar con la presentación del relevamiento, nos acompañará un panel de expertos que brindarán sus aportes y reflexiones respecto a los temas que hoy nos convocan. El informe resalta la importancia de facilitar mecanismos de crédito y promover la sostenibilidad empresarial como los medios para potenciar el crecimiento de las MIPYMES y contribuir al desarrollo sostenible del país. A partir del análisis integral, se presentarán algunas recomendaciones y herramientas que puedan aportar las mejoras en las políticas públicas de las MIPYMES. No tenemos dudas que avanzar en la sostenibilidad y en el financiamiento de las MIPYMES redundará en mejores y sustantivas en la competitividad de nuestra economía y por lo tanto, en mejores sustantivas en la economía de nuestro país, lo cual permitirá que Uruguay logre alcanzar mayores niveles de crecimiento, más y mejores fuertes laborales y por lo tanto las mejores condiciones para el bienestar de nuestra población. Una vez más, les agradezco por estar acá y les deseo una muy buena jornada. Gracias. Muchas gracias, Julio. Invitamos ahora al jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, el señor Markus Handke, a subir al podio, por favor.
Muy buenos días. Muy buenos días, señor Lestido, subsecretario Daniel Pérez y las otras autoridades, todos los y las presentes. Estamos hablando de la sostenibilidad hoy, la sostenibilidad de las pymes. ¿No les parece que últimamente en el nivel político perdimos un poco de dinámica en el debate sobre sostenibilidad? No hablo del caso de Uruguay. Uruguay va bien, pero en la política global, el más alto nivel, ¿no? En COP27, COP28, no recibimos los resultados, por lo menos los resultados que nosotros desde la Unión Europea buscamos. Es un comentario personal, no me citen como representante de la Unión Europea. Al mismo tiempo vemos más y más los efectos del cambio climático y vemos que los jóvenes ponen más y más de enfoque en esos temas. Hay más y más de activismo, de base, muchas actividades locales también, que también, digo como jefe de corporación, que también, por cierto, apoyamos desde la Unión Europea. Pero hay más y más a qué voy es que hay más y más de conciencia del consumidor, de los clientes y también de los jóvenes emprendedores, que montan más y más de negocios que miran específicamente el tema de sostenibilidad, no únicamente económica, social, climática, ambiental. Y también hay más y más de demanda para esos productos y servicios. Desde la Unión Europea tenemos una variedad de actividades interno en la Unión Europea, lo que llamamos el Pacto Verde Europeo. Seguimos con ese camino. Podemos decir que nosotros, tanto como Uruguay, formamos parte de la vanguardia en esos debates. Al mismo tiempo que hay menos de dinámica en el nivel muy alto político, hay más de actores que se implican. Y de eso estamos hablando hoy, de la importancia de los actores, de las MIPYMES, de activarse, de hacer más en ese sentido y de ver las oportunidades en ese sentido con esos productos y servicios que no únicamente son el presente, que son el futuro, seguramente. A mencionar el proyecto Inspírame, que es un proyecto que prepara las empresas, las MIPYMES, para el futuro acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso era el inicio. Ahora estamos en la segunda fase y miramos justamente los temas de sostenibilidad y lo que nos convoca hoy, por ejemplo, esos estudios. También tenemos Alinvest, es un proyecto que trabaja en toda la región, específicamente con MIPYMES también, que ahora ya es en su quinta o sexta edición, o una actividad con cooperativas para actividades sostenibles. Tenemos una variedad de actividades de nuestro lado. A mí me gusta, tengo el placer de decir que también en el nivel de financiación, que es uno de los estudios que vamos a escuchar, estamos preparando el marco para futuras actividades, por decirlo así. Tenemos una posibilidad con el Fondo Europeo de Desarrollo Social de dar garantías a los bancos comerciales que pueden de esa manera dar más de créditos a las empresas, las MIPYMES, y con mejores condiciones. Lo que hizo falta hasta ahora era la presencia, la actividad de un banco de desarrollo que es nuestro intermediario, y estamos al punto de lograr la ratificación del acuerdo marco entre el Banco Europeo de Inversiones y Uruguay, lo que va a permitir en el futuro tener acceso a esos fondos y dar más créditos para actividades sostenibles de las MIPYMES. Entonces, de ambos lados, marco regulatorio,
la financiación para las MIPYMES. De nuestro lado hacemos lo que es posible. Uruguay es un socio muy importante para nosotros. Compartimos estos valores con sus vecinos. A veces no es tan fácil que con ustedes. Ese debate con ustedes es muy fácil. Lo compartimos plenamente. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a todos los que se implicaron en ese proyecto y siguen implicándose en ese proyecto, y en ese caso específicamente a los científicos y los que prepararon el informe. Así que les deseo una muy buena jornada. Muchas gracias, Marcus. Les pedimos por favor una foto de las autoridades de la apertura, y ahora sí vamos a empezar a dar paso al primer panel de esta actividad. Vamos a invitar al living al equipo de consultores que han realizado el informe que les estaremos presentando hoy. Así que llamamos por favor al economista Diego Pereira, al sociólogo Martín Lescano, la doctora Anabel Aldaz, la licenciada Josefina Silva Redonda y la contadora Florencia Fernández, por favor, que ellos van a estar presentando las principales líneas de trabajo y las conclusiones de este informe que se hizo en el marco del proyecto Inspírame UE 2.0. Bueno, buenos días para todos. La verdad que voy a hablar en nombre del equipo consultor. Para nosotros es una enorme satisfacción ver esta sala llena para compartir los resultados del trabajo que, como dijeron, venimos realizando hace ya más de un año, y poder presentar estas conclusiones que creemos que sin duda van a ser muy importantes para poder tomar acción, ¿no? Para poder de alguna manera buscar esas oportunidades de mejora, que es en definitiva el objeto final de nuestro trabajo. Me toca a mí hacer la parte normativa, que voy a tratar de que no sea la más aburrida de todas, por eso no voy a hacer mención específica a ninguna norma en particular. Sí quiero contarles que voy a hablar en dos módulos, digamos, porque, como dice el programa Inspírame, una de los objetivos de este trabajo era hacer una comparación de la normativa nacional con la normativa de la Unión Europea en lo que tiene que ver con el apoyo a las MIPYMES con foco en sostenibilidad y particularmente en género y jóvenes. Y por otro lado, en la segunda parte, lo que quiero mostrar es, de alguna manera, ya a nivel local, las oportunidades de mejora concretas que tenemos y hacia dónde sugerimos avanzar. En lo que tiene que ver con la comparación de las normativas nacionales con las de la Unión Europea, creo que no hace falta decirlo que Uruguay es sin duda un país puntero en lo que tiene que ver con iniciativas de desarrollo sostenible. Por supuesto no estamos a nivel del Pacto Verde Europeo, pero sí tenemos un montón de normativas y de iniciativas. Pero como su nombre lo dice, el programa Inspírame, lo que buscamos acá es ver oportunidades de inspiración, es decir, qué cosas está haciendo la Unión Europea que Uruguay puede tomar también como referencia. Y el primer punto que les quiero comentar es, nosotros no tenemos en Uruguay una regulación que tenga la obligación de reportar información no financiera. Lo que vamos a ver a lo largo de todo este trabajo, lo que tiene que ver con reportes de sostenibilidad. La Unión Europea sí tiene directivas de información no financiera, y creo que eso es algo muy interesante para tener en cuenta y empezar a analizar. Nosotros, salvo en los casos de las empresas BIC, que lo tienen de manera obligatoria, en el resto de las empresas no existe esa obligación de hacer reportes de sostenibilidad, y sin duda que la información no financiera dice mucho de lo que las empresas hacen y está muy bueno poder comunicarlo. Lo mismo en lo que tiene que ver con los estándares de esos informes de sostenibilidad. Existen a nivel de distintas regiones, la Unión Europea también los tiene, estándares específicos de cómo hacer esos reportes, y nosotros vamos a ver, seguramente después de la mano de lo que va a comentar Martín, la necesidad de buscar una modelación de reportes adaptada a lo que son las empresas pequeñas y medianas. No los estándares mundiales son todos adaptados a las empresas, y a veces eso hace que sea inviable para una empresa pequeña o mediana destinar los recursos, el tiempo necesarios para poder hacer esas líneas de reporte.
Algo que es muy clave y que, bueno, creo que ahora Marcos acaba de dar por lo menos un puntapié de una noticia muy importante en lo que tiene que ver con incentivos, facilidades y garantías para el acceso al financiamiento. Los incentivos fiscales son claves. Uruguay sin duda tiene un trabajo también realizado, pero creemos que siempre eso nunca es suficiente. Y bueno, también la Unión Europea ha trabajado en medidas específicas para reducir la tributación en lo que tiene que ver con los ingresos generados por la venta de productos y servicios sostenibles. Bueno, también son normas para inspirarnos de alguna manera o tomar en consideración como buenas prácticas. Fijar objetivos de sostenibilidad adecuados a lo que son las pequeñas y medianas empresas de nuestro país también puede ser una forma, digamos, de incentivar la actividad de las empresas medianas y pequeñas. La facilitación de inversiones socialmente responsables. Nosotros no tenemos, salvo algunas excepciones, desarrollados fondos socialmente responsables. La Unión Europea sí tiene una vasta experiencia en la promoción de la inversión social a través de regulaciones y directivas. Bueno, también creemos que este es un punto donde podemos tomar de alguna manera ideas para poder caminar hacia esa regulación. Sin duda que los temas de educación y capacitación siempre van a ser necesarios. También la Unión Europea tiene los que son los programas para la promoción de la economía circular y la eficiencia energética. En Uruguay está muy bien en ese sentido, pero bueno, siempre buscamos como oportunidades de mejora, también buenas prácticas a través de las consultorías internacionales o de la cooperación internacional, que van a ser muy bienvenidas. Y lo último, hablando ya específicamente de lo que tiene que ver con la normativa financiera, es una adaptación de las normas financieras existentes para hacer viables la financiación de las pequeñas y medianas empresas que seguramente con los criterios actuales regulatorios en cuanto a acceso a créditos, muchas empresas que van por el lado de la innovación o de la sostenibilidad no están accediendo. Bueno, eso va a ser materia del resto del equipo, seguramente profundizar en esa área. Y ahora sí, entrando específicamente a lo que son las barreras que identificamos, cuáles son las recomendaciones o oportunidades de mejoras, sin duda que esto es un muy breve extracto de todo lo que está en el informe, que ustedes lo van a poder analizar, lo mismo que todo el detalle normativo que tuvimos en cuenta y el mapa de actores, pero a modo de resumen para esta presentación, algo que fue como llamativo en lo que fue mi trabajo fue tomar conocimiento y hacer una búsqueda de la cantidad de herramientas, instrumentos, prácticas, normas que existen de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Todas desperdigadas, subutilizadas, no existe una ventanilla única, no se conocen y por lo tanto tampoco se acceden. Entonces, como la primera acción sugerida prioritaria es la difusión, la centralización, la articulación y tener un mapa vivo del ecosistema emprendedor que pueda alimentarse con las cosas que van saliendo permanentemente, pero que se pueda el empresario, la empresaria, el pequeño y mediano y el emprendedor tener acceso de una manera articulada y también con un acompañamiento de cómo acceder a todas esas iniciativas que la verdad muchas veces la burocracia o el exceso de trámites desestimula el poder a veces incursionar en ese camino. Un segundo tema, acá no hay un orden de relevancia, sino simplemente de cómo fueron apareciendo, cómo lo fuimos analizando, lo que tiene que ver con las brechas de género. Existe sin duda una brecha en lo que tiene que ver con mujeres en roles de liderazgo o mujeres en frente o propiedad de pequeñas y medianas empresas. Este es un tema transversal, el de la mirada de género, están analizadas en el informe, bueno, sin duda los beneficios de incorporar lo que es a la fuerza de trabajo y a lo que es a la economía de un país, el 52% de la población que somos las mujeres y bueno, con las acciones afirmativas que sea necesario realizar, entre ellas las que vamos a estar comentando a continuación. Y para esto, si bien hay una serie de recomendaciones, hay un punto que lo vamos a levantar para lo que viene después el segundo panel de comentarios con los expertos que hemos invitado, y tiene que ver una acción que creemos que debería ser prioritaria, es la implementación del criterio proveedor más G en las compras públicas estatales.
Uruguay tiene un trabajo muy importante, lo que son las compras públicas sostenibles. Las compras públicas sabemos que es un factor dinamizador de la economía, el Estado es el mayor comprador, sin duda que lo tiene que hacer con una regulación, con un criterio de eficiencia, pero también la política de compras públicas está pensada para incluir políticas sociales. Y estamos seguros que este criterio proveedor MAGE, que es un criterio que identifica a las empresas que han pasado por un modelo de certificación de calidad con equidad de género, que han incorporado distintos instrumentos en lo que tiene que ver con la equidad de género a su gestión, les va a dar una situación mejor que debe ser reconocida o que será reconocida en los pliegos de compras públicas. Esto es algo que ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Género el año pasado y ARCE está trabajando justamente en la implementación de este criterio de la mejor manera posible para que sea realmente una política social, pero cuidando justamente todos los componentes que tiene que tener los criterios de las compras públicas. Pero sin duda que hacer seguimiento a este trabajo es algo que creemos que es como muy importante. En cuanto al acceso al financiamiento, voy a pasar rápidamente en cuanto a todas las barreras, las voy a enumerar simplemente porque creo que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la necesidad de desarrollar instrumentos financieros que sean sostenibles, específicos, pensados a medida. En cuanto a la necesidad de capacitar a los emprendedores en cómo transitar los pedidos de crédito y ajustar su manera de comunicar y presentar sus resultados para poder de alguna manera visualizar lo que están haciendo, pero fundamentalmente la necesidad de que esos instrumentos se desarrollen teniendo en cuenta la particularidad o las particularidades de lo que son nuestras medianas y pequeñas empresas. Otras opciones para vencer estas barreras de acceso al financiamiento pueden estar pensadas del lado de las plataformas de financiamiento colaborativo, que se conocen como crowdfunding, que sin duda también pueden juntar las puntas, ¿no? Es decir, inversores y tomadores de créditos alineados con valores vinculados a la sostenibilidad. Algo que Marcos dijo recién, la posibilidad de flexibilizar los requisitos de garantías. Creemos que acá hay un nodo que sin duda es un obstáculo importante al momento de poder plantear una solicitud de crédito de manera tradicional. Entonces hay que pensar instrumentos innovadores que permitan a las pequeñas y medianas empresas acceder a las fuentes de financiamiento, pero con mecanismos que quizás no son los que estamos acostumbrados actualmente. Y una sugerencia que hacemos es que haya representantes de las pequeñas y medianas empresas, puede ser a nivel gremial, a nivel institucional, en las mesas de finanzas sostenibles del Banco Central y en los nodos de innovación. ¿Por qué? Porque es donde se conversan los temas relacionados a políticas monetarias, donde se puede alzar la voz justamente de todos estos temas que quizás no se están teniendo en cuenta y por eso no tienen representatividad. Entonces creemos que es fundamental tener esa presencia activamente para poder marcar las necesidades y poder trabajar seriamente desde el organismo regulador en estos temas. Bueno, hay un cuadro simplificando todo lo que hemos conversado y como última reflexión, lo que mencionamos de los temas de género son transversales a todas estas medidas, a todas estas iniciativas y creemos que, que de alguna manera deberían estar reflejados en cada una de las acciones que podamos tomar acción y ojalá que a partir de este trabajo se puedan iniciar alguna de estas recomendaciones para mejorar el ecosistema y sin duda el financiamiento y el acceso a las pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias y dejo a Diego. Bueno, muchas gracias. Esta es una subsegunda parte, digamos, de esta primera. Quiero hacer una breve introducción de lo que hicimos en el equipo. El Inspírame 2.0 nace del 1.0, en la que estuvimos Martín y yo trabajando, digamos, los usuarios del Windows 3.1, y después invitamos a Flor y a José para enriquecer la parte de sostenibilidad. Parte de las conclusiones del Inspírame 1.1 fueron dos grandes. La primera, que las empresas, cuando relevamos en una encuesta de más de 500, decían que el principal aspecto que obstaculizaba su desarrollo es el acceso al financiamiento. Y eso es una respuesta muy clara. Las empresas, las MIPYME, no se identifican con imposibilidad de crecer porque no acceden al financiamiento. Ese es el primero.
Y el segundo era un poco más difuso y tenía que ver con que muchas de las empresas, las MIPYMES uruguayas, no tenían capacidad de competir, sobre todo las que estaban en frontera, pero también las que estaban en los medios urbanos fundamentalmente, porque no tenían manera de captar el valor de lo que hacían. Y el captar el valor de lo que hacen tiene que ver con a veces vender producción nacional, a veces vender mano de obra nacional, a veces vender una empresa de propiedad femenina, a veces vender un ecosistema dentro de un barrio o centro comercial dentro de un barrio. Como no hay manera de captar, nosotros entendimos que eso tiene que ver con sostenibilidad, con forma de reportar sostenibilidad y de captar el valor de lo nacional, de lo uruguayo, de lo femenino, de la gestión de mujeres, etc. Es como que ese elemento estaba en falta en las dos. Estas dos cosas fueron muy claras. Esta es una breve introducción. Sobre acceso al financiamiento, lo que voy a hablar yo, brevemente, el documento tiene mucha más información. El elemento más importante a destacar es que nosotros tenemos un 30% de crédito sobre el PBI. Esto es básicamente más o menos 20.000 millones. El promedio de América Latina es más del doble. Y en el pasado Uruguay supo tener altas tasas de crecimiento sobre el PBI. Si nosotros más o menos extrapolamos esto en función de los porcentajes que se prestan a las MIPYME, tendremos un mercado potencial de crecimiento del crédito en Uruguay de 6.000 millones de dólares. Esto es un ejercicio bastante básico, sobre supuestos que pueden ser discutibles, pero este es el mercado potencial. Tenemos una capacidad de crecer solo en crédito a MIPYME en 6.000 millones de dólares. ¿De dónde sale esa plata? Uruguay, a veces a mí me tocó trabajar en el sistema bancario, Uruguay es como Andorra. Nosotros tenemos demasiada plata y prestamos muy poco. Es más del doble de depósitos que de créditos solo en el sistema bancario, no les quiero enloquecer con números, pero además tenemos todo el mercado de capitales, bastante poco desarrollado, sobre todo en el sector privado, y además transaccionamos en nuestras zonas francas y en los servicios financieros que damos aproximadamente otros 40.000 millones de dólares más. O sea, y muchas veces, de hecho Virginia Suárez que va a venir acá, hablamos, no tenemos un problema de liquidez, la liquidez nos sobra, lo que estamos es teniendo incapacidad de canalizar ese exceso de liquidez en créditos productivos y sobre todo en crédito a las MIPYME. Una breve análisis de lo que es el mercado financiero, o mejor dicho bancario, porque el mercado financiero no es solo el bancario, es el bancario más el de capitales, más el de ahorro de la SAFAP, más el Banco Central, ¿no? Pero solamente en el bancario nosotros tenemos un sistema de un mercado, para analizarlo, digamos, lo subclasificamos, es un mercado que funciona en un aparente equilibrio. ¿Por qué es aparente? Por muchas cosas, pero están apareciendo algunas señales de que ese equilibrio es no necesariamente muy saludable, y cuando vemos que 633.000 deudores son incobrables en Uruguay, entendemos que algo está pasando, por ejemplo, en el segmento de consumo, donde hay una clarísima sobreoferta de créditos a las familias, a unas tasas demasiado elevadas, y eso está generando problemas, evidentemente. Pero además, lo que vemos es muy interesante, es que ese es el 40% de crédito a las familias, que incluye a su vez créditos hipotecarios, pero si miramos dentro del 60% de crédito que va a empresas, hay un grupo que es del 30%, que es de las empresas más grandes, y ahí están básicamente los bancos internacionales, o los bancos, está el Bro también. O sea que los bancos están dándole crédito a las mejores empresas uruguayas, lo que es lógico. Pero el problema ocurre en el segmento de las MIPYME y sobre todo en el de las MIPI, digamos, las micro y las pequeñas. Ahí tenemos diríamos una atención a las micro, sobre todo en República de Microfinanzas, en IPRO, en Fundazón, en instituciones especializadas en microfinanzas, apoyadas por ANDE también, pero tenemos un segmento de empresas en el medio que en realidad la oferta tampoco es muy clara. Hay algunas intermediadoras cooperativas financieras, algunas financieras, aparecen algunas fintech, pero claramente ahí entendemos que existe un problema grande de acceso al crédito que no sabían. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el acceso de las MIPYMES al crédito? La pregunta es, bueno, ¿pero por qué no tienen crédito las MIPYMES en Uruguay? No sabemos bien por qué, pero vamos a tratar de explicarlo. Lo que en esto que parece muy escrito, pero bastante sencillo. Hay dos componentes, uno de oferta y otro de demanda. El típicamente de oferta es el que pasa cuando conversamos con los bancos, colegas de los bancos acá nos pueden decir bien, y nos dicen, nos dicen, acá lo que pasa es que las MIPYMES son muy riesgosas, y en realidad nosotros le tenemos que hacer el mismo análisis que le hacemos a una empresa grande. Le pedimos el balance, lo calificamos, etc. Los analizamos. Entonces, como una estrategia de mitigación, digamos, a ese riesgo asignado a priori, se le pide mucha información, se le pide muchos antecedentes, tiene que contratar contadores. Entonces, microempresarios están en todo y no pueden estar en eso también. Y a su vez, la verdad, demoran demasiado en darle crédito. Entonces, hay otro efecto, un efecto de burocracia, un efecto de acceso. Hay una encuesta un poco que quedó vieja del MIEM del 2017 que dice que el 20% de los MIPYMES
no ni siquiera van a los bancos. O sea, ya hay una gran proporción de autoexclusión. No voy a ir porque pierdo tiempo. Entonces, eso es un elemento que tiene que ver mucho más con la demanda, y es que hay un conjunto de actitudes y de comportamiento de los propios microempresarios que ya no van a tomar crédito. Entonces, son ellos mismos los que ahora no van. Y pasa, y he tenido conversaciones con gente de antes, es decir, tenemos líneas y no las toman. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en realidad es que toman crédito a proveedores, crédito en financistas con amigos, siguen familiares, entonces ya han cambiado su comportamiento. Un factor de oferta, asignación de crédito a priori, altas restricciones, quiero hacer un paréntesis acá, la normativa del Banco Central dice que el 0,5 del RPN, responsabilidad patrimonial neta, se puede prestar sin pedir información financiera, con lo cual se podrían dar líneas de crédito a $90.000, pero los bancos igual prefieren, si es empresa, información financiera. Y factores de demanda, las propias empresas ya no van a pedir crédito. Eso tiene un número en Uruguay, que fue el primero que dije, 6.000 millones de dólares. Uruguay antes, en el sistema bancario anterior a la crisis del 2002, se prestaba mucha más plata. Quizás también porque había muchos más bancos locales, nacionales, que tenían mucha más presencia en el interior. En alguna medida hay como una especie de, y esto lo digo más personal como nosotros, de nostalgia del sistema bancario pasado, en el sentido que estaba más presente, que tenía más vocación del financiamiento de las MIPYME. ¿Bien? Este mismatching nace de una percepción de riesgo mayor. La pregunta que yo me hago es si realmente hay mucho más riesgo en las MIPYME en el sector de consumo, donde hoy tenemos gran parte de la población embargada. Entonces, hay un problema de funcionamiento del mercado muy claro. Me animo a decir, por números que he analizado de República Microfinanzas, que el riesgo de las MIPYME es muchísimo menor al que nosotros estamos asignando a priori. Entonces, tenemos buenos negocios, pero tenemos barreras que los obstaculizan. Lo que decimos nosotros es, y analizamos, no voy a entrar, hay las barreras de oferta, la barrera de demanda, también hay, pero también hay barreras de los instrumentos financieros. Quiero detenerme en algunas oportunidades o soluciones que nosotros entendemos. A los altos costos de análisis y burocracia en el análisis, la digitalización de la industria financiera es la solución. Y con esto estamos hablando de inteligencia artificial para hacer scoring y todo el mundo de la fintech que está en la puerta de este país, quiero quedar en esta foto, en la puerta del país para entrar, o que nosotros vemos en mercados como el europeo. Por eso elegimos esta foto, ¿no? Somos como unos niños, estamos mirando por la ventana lo que está pasando y sentimos que no se está aplicando en Uruguay. Hay factores, y fuertes factores reglamentarios, que impiden que estas soluciones financieras modernas, en Europa casi todas las MIPYME se financian con plataformas financieras, no van a los bancos. O sea, van a los bancos o terminan en los bancos, pero a través de intermediarios financieros que son nuevas plataformas financieras. Lo hacen en 2 días, lo hacen en mucho más rápido. Y después, otro elemento, por suerte Marcus lo dijo, y eso nos abre la ventana es el acceso a garantías. Y en este sentido también, si hay facturación electrónica, tendría que haber sesión de crédito de facturas electrónicos. Esto ya ocurre en Chile. Si tenemos eso, no solo, perdón, ya hay muchos escribanos, pero no solo nos bajamos los costos de escribanía, sino además facilitamos muchísimo los créditos contra flujo, y eso abre muchísimo la posibilidad de financiar el crecimiento de las empresas, entre otras cosas. Las soluciones no son tan complejas. De hecho, las estamos viendo, pero sí, lo que decimos es, no existe hoy en el mercado financiero uruguayo una oferta del tipo que se necesita para financiar a la MIPYME. No existe la institución. Y estas instituciones existen en el mundo. En Brasil, Sicredi, que es una cooperativa, y acá también tenemos un sistema cooperativo, pero no está en los negocios. Citawi, una empresa especializada en finanzas, yo les aconsejo visitar estas páginas. Finanzas de impacto, inversión de impacto. Finanzas DOBEM, dice Citawi. Triodos y Banca Ética son 2 instituciones bancarias y fondos de inversión europeos. Triodos es holandés, Banca Ética es italiana y española. Yo me junté con la Banca Ética italiana una vez, tuve esa oportunidad. Tiene un fondo de inversión de 7.000 millones de euros solo de italianos en financiación de impacto. Y último, Vancity, probablemente un banco que ustedes jamás escucharon, es el banco de Vancouver, le va más o menos bien, fue primero, según la revista Forbes, hace un par de años y maneja una cartera de crédito de 30.000 millones de dólares. Este banco tiene este tipo de advertising, digamos. No, es cortito. People will tell you it's impossible, that things will never change. Well, to them we say, just watch. Because with every dollar you borrow, every cent you invest, every tap, every swipe, you join a movement.
One that knows the climate crisis can be solved. That's proof sustainable is profitable. One that makes room for everyone and believes that when you use your money to do what's right, nothing can stop us. That's when you become a financial force for change. Perdón que esté en inglés, brevemente. Right Es now it's Grant financiar el cambio, ¿no? Financiar el cambio de la economía, financiar la economía real, financiar la transformación de la economía hacia el impacto de la sostenibilidad. Les aseguro que hay muchos depositantes que quieren poner su plata en una institución financiera que financia lo que ellos financiarían si pudieran hacerlo. Hola. Bueno, gracias Diego. Cuando con el equipo de la Cámara pensamos en cómo bajar esto a las MIPYMES, no como la solución, pero sí como una herramienta que acercase de alguna forma a la realidad del día a día, fue que pensamos en desarrollar un informe, un reporte de sostenibilidad, que de alguna forma sea como un engranaje y que vincule lo que las empresas hacen con el tema del financiamiento sostenible. Es así que, bueno, que primero nos planteamos un poco identificar cuál era el vínculo de las MIPYMES con la sostenibilidad y incorporamos de esta forma en la encuesta que realiza la Cámara todos los años, bueno, la pregunta de si realizaban alguna acción vinculada a la sostenibilidad y si era así, qué acciones realizaban. Esto nos dio, si bien datos importantes, es imposible obviamente inferir que esto se traduce a todas las MIPYMES del Uruguay, pero sí es un dato emergente que nos ayuda a identificar que la sostenibilidad no es ajena a las MIPYMES. O sea, el 84% de las empresas que contestaron la encuesta tiene alguna práctica de sostenibilidad. Las principales, voy a leer así rápido, hablan de gestión de los residuos, de estrategia de gestión, de reducción del consumo de energía y también del agua, políticas que favorezcan la compra de proveedores locales. Un poco lo traía Diego, cómo capturar ese valor, sobre todo en las ciudades del interior, que pueden de alguna forma, y lo vimos fuertemente en las de frontera, decía, yo vendo, alguien de Rivera, yo vendo de mejor calidad, pero la gente igual piensa, cruza a Brasil a comprar, cómo yo puedo de alguna forma capturar ese valor. Y estrategias de gestión, reducción, y en beneficios a los empleados más allá de los aspectos legales. Entonces el planteo un poco que con el equipo pensamos es, bueno, ¿cómo capturar ese valor? ¿Cómo las empresas que realizan estas acciones, a veces de forma aislada o no saben que eso tiene un valor, cómo se puede capturar? Y es así que pensamos en el informe de sostenibilidad. Siempre que tenga sentido, ¿no? O sea, esto es importante y por eso en los talleres que tuvimos decían, bueno, la sostenibilidad tiene que ser negocio, si no es difícil que alguien que está 14 horas detrás de un mostrador pueda pensar en realizar este tipo de acciones. Entonces, bueno, identificamos que un reporte que nosotros planteamos de sostenibilidad, pero después el resto del equipo va a poner énfasis en la mirada desde el impacto de la empresa en el entorno, que sea como un engranaje que vincule de alguna forma lo que hace la empresa con ese mundo de regulaciones y de financiamiento sostenible de grandes números. Bajamos, digamos, de alguna forma el aspecto de no generar un sello nuevo. Nos parecía que en un ecosistema donde ya existen ofertas importantísimas, lo que queríamos era que el reporte sumase a las que ya existen. Digamos que de alguna forma pueda facilitar el acceso de las MIPYMES a ISO, FSC o Sistema B, etcétera, los que ya existe y que de alguna forma aporte y no generar más competencia en ese sentido. Y ahí elaboramos como un proceso de validación que nos parece interesante brevemente enumerar. Obviamente, como dijimos, el tema de la encuesta a las empresas de la Cámara, pero realizamos como un mapeo de actores vinculados al reporte, o sea, al reporte como el centro y identificar las distintas instituciones que iban a ser usuarias del reporte. Y es por eso que nos juntamos con instituciones financieras, consultándoles, bueno, qué información de valor ustedes entienden que puede facilitar el acceso a crédito. Nos juntamos con responsables de sellos sostenibles, obviamente de grandes empresas, porque un poco lo vamos a ver más adelante, quizás una MIPYME no se visualiza exportando a Europa,
pero sí formando parte de una cadena de valor, y un sello sostenible puede de alguna forma facilitar la incorporación de una MIPYME, bueno, empresas consultoras internacionales y obviamente a las MIPYMEs. Enfocamos el trabajo en dos sectores, turismo y comercio y servicios. Tuvimos 2 talleres, porque lo que nos interesaba era elaborar un reporte que sea útil y que sea posible para las MIPYMEs de implementar. Esa era como la gran mirada. Bueno, la idea es ahora contarles un poco sobre la estructura y más adelante al final volver con el tema de las conclusiones. Gracias. Si quieres pasarme el... Sí. Buenísimo, gracias. Bueno, y un poco lo que contaba Martín, la idea es eso, saber cómo a partir de esta necesidad que vemos de las empresas de que empiecen a capturar su valor, cómo lo pueden bajar en un reporte como para como que sacarse una foto actual de su diagnóstico y luego a partir de eso un puntapié inicial para evaluar, monitorear y demás. Entonces, yendo como más a lo técnico, nuestro abordaje metodológico fue como que eso, que las empresas se hagan la pregunta de qué problema o necesidad resuelve la actividad que realiza. Y a partir de eso es como que uno puede empezar a incorporarlo a su estrategia, puede empezar a medirlo, a cuantificarlo, y se elabora una tesis de cambio que es a partir del problema o necesidad que se detecta, la empresa puede realizar, listar actividades para tratar de contribuir a cambiar, a generar el cambio deseado tanto en el corto como en el mediano plazo, y se mide a través siempre como de indicadores o métricas que tanto cualitativos o cuantitativos ayudan a ese camino de mejora continua. Y todo eso está vinculado con los ODS, o sea, nuestro trabajo se vinculó con los ODS para tratar de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible a partir de la operativa de cada empresa. Nuestro trabajo abarcó, ahí pueden ver las 5 etapas, nosotros fuimos hasta el punto 3, pero luego se puede avanzar y profundizar en la determinación de métricas, líneas de base y objetivos, plan de acción de impacto, aunque consideramos que ya tener un reporte ya es como un plan de acción, porque a partir de cómo te va en ese reporte uno puede tomar medidas y empezar a mejorar. Y esto para bajarlo un poco al terreno de empresas de Uruguay y cómo las empresas pueden meterlo en su estrategia, está bueno que les mostremos este video que habla de lo usamos mucho como referencia, que está incluido en el formulario que nosotros armamos para que las empresas puedan responder a preguntas y a partir de eso evaluarse y que como que tomen conciencia de qué es impacto y cómo su empresa puede estar impactando. Ahí le pones ahí. Confecommerce presenta Principios para recuperar los principios. 4 conceptos muy básicos para que la próxima leche no nos pille a contrapié. Cerca. Esto es cerca y esto es lejos. Esto es una cerca y esto es cercanías. Tu abuelo compraba cerca, Aristóteles compraba cerca. Llevamos miles de años comprando cerca. ¿Por qué hemos dejado de comprar cerca? En la Comunidad Valenciana hay 50.000 comercios que están cerca. Catalina compra cerca. Comprar de cerca, hay que pagar los impuestos cerca. Y con esos impuestos se hacen cosas cerca. Niños, ¿vosotros dónde queréis el parque? Cerca. ¿Y el colegio? Cerca. ¿Y el hospital? Cerca. Pues queda claro. Fresco. Aquí hay una norma medio universal. Si viene congelado está frío. Si viene de cerca está fresco. Fresco, recién cogido, recién sacado, recién cortado, con todo su sabor y sus nutrientes intactos. Niño, tómate el zumo que se le van las vitaminas. Fresco, fresco, fresco. Un refresco. No fresco. Vamos a ver, si viene de Japón no está fresco. Si madura en un contenedor no está fresco. ¿Por qué compras en el mercado? Porque venden producto fresco. Y para terminar con esto, piensa que si compras producto de aquí, se seguirá plantando aquí, seguirá creciendo aquí y siempre podrás comer producto fresco. Pero como nuestros productores dejen de producir aquí, cuando se lía una gorda, lo que nos vamos a comer es una muy fresca. Sostenible. Esto es un envase sostenible. Sostenible porque sostiene los recursos y los niveles de CO2. Como el pequeño comercio, que también es sostenible. Sostenible porque sostiene tu barrio y tu economía local. Y es sostenible porque lo sostienen Jorge y María. Y Juanma, que ahora está tocando un fa sostenido. Pero se levanta a las 7:27 para sostener a su familia. Y se los lleva al campo el fin de semana para que entiendan por qué hay que sostener el planeta. Y recuerda que si compras una prenda sostenible, pero viene por tierra, mar y aire, pues oye, igual ya no es tan sostenible. Humano. Esto es un humano. Esto es una mano. Y este es Mariano. Mariano es un humano que trabaja en un comercio cercano.
Y da igual que busques una nevera que una chimenea de propano. Siempre te atiende con una sonrisa como un piano. Y si se estropea un producto que le compraste a Mariano, Llama a Mariano. le llamas y ya está. Es lo que tiene el comercio cercano, que te atiende Mariano, no una máquina con voz de marciano. Así que si me permites el consejo, y espero que no sea en vano, elige siempre que puedas un comercio cercano. Elige siempre que puedas un comercio más humano. Confecommerce, el buen comprar. Bien, bueno, eso era un poco como para bajar a gráfico el impacto que generan los comercios de cercanía. Acá sigue hablando de que después ustedes lo vamos a tener disponible en la página web de Inspírame el informe, pero eso, o sea, lo que yo mencionaba recién es el resumen metodológico abarca la necesidad o problema que resuelve la empresa, que a partir de eso se puede al inicio elaborar un reporte de impacto y todo, o sea, como que está todo vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible, porque todos impactamos de alguna manera. Después se elabora la tesis de cambio y después la selección de métricas. Y aquí les quería mostrar cómo en nuestro informe, cómo tratamos de vincular los ODS con las acciones y con los problemas detectados para cada sector, sector empresarial. Por ejemplo... Ahí puedo sumar. O sea, algo que nosotros identificamos es que las pymes tienen muchísimo impacto social y ambiental, pero muchas veces les cuesta poder identificarlo y traducirlo en métricas. Entonces, a través del reporte, nosotros lo que intentamos hacer es que estas pymes puedan identificar qué problema o necesidad resuelven, vincularlo con las acciones que hacen con su actividad, y esas acciones las vinculamos con los ODS para poder bajarlos a preguntas y que así, si querés pasar a la próxima, llevarlo a métricas y que ellos puedan, de esta manera, informar ese impacto como con un lenguaje común. Ahí va. Y bueno, y de esa forma, o sea, cada uno va a poder responder y así es como se visualiza el reporte. O sea, una vez que la empresa responde, que son aproximadamente 25 preguntas para los dos sectores pilotos que nosotros trabajamos, que fueron comercio y turismo. Y entonces como que la empresa empieza a tener su panorama de cómo estamos hoy y qué podemos hacer como para mejorar. Acá es otra visualización de un reporte piloto. Y bueno, ya Martín, si querés comentar. Hola. Bien, una de las cosas un poco que planteamos a la hora de armar el informe fue la hipótesis, bueno, ¿para qué reportar, no? Entonces decíamos, bueno, para vender más, para acceder a financiamiento sostenible, o para adelantarse a regulaciones o a ser beneficiario de alguna forma de cierta normativa. Bueno, después un poco del proceso y en función de las consultas, obviamente es vender y también no quedarte afuera del mercado, lo comentábamos en el intercambio. A veces simplemente no es vender más, sino quedas afuera si no realizas acciones sostenibles. Y ahí un poco en función de las conclusiones y como centro para el siguiente panel, en realidad donde veíamos nosotros acciones concretas, por ejemplo, en el tema de ventas, si bien es verdad que el consumidor final está cada vez más interesado, es un sector que es muy difícil de llegar, esa es la realidad, sobre todo asociado quizás a lo sostenible teniendo un costo mayor en principio. Entonces, lo que nosotros veíamos realmente como acciones a corto plazo que se podían realizar es, en lo que traía Anabela y también Diego, el tema de las compras sostenibles del Estado y en el tema de las cadenas de valor, lo que decíamos hoy. Alguna empresa que por su interés, ya sea porque va a exportar o por su modelo de negocio, le interesa que sus proveedores de alguna forma reporten o tener un control del impacto de sus proveedores. Entonces ahí es donde nosotros, ya sea a través de las grandes empresas tractoras o también a través de los sellos de certificación, veíamos como una gran oportunidad. Estoy tirando los centros para el siguiente panel. Obviamente, lo traía Diego bien claro, el tema de innovación financiera para las MIPYMES, ahí hay mucho marco para trabajar y creo que también puede surgir en el panel. Anabela lo traía bien claro, el marco legal paraguas, ahí hay que, digamos, trabajar mucho y hay acciones concretas donde se pueden realizar, pero estas tres primeras son de alguna forma estructurales y quizás no bajo el control de las MIPYMES o de la Cámara, donde nosotros veíamos que en el último, el tema de las sensibilizaciones, donde la Cámara encuentra un campo fértil para realizar un montón de acciones, ya sea a la hora de sensibilizar en el hecho de que las empresas tomen la sostenibilidad como una estrategia, como un modelo de negocios, no necesariamente hago las acciones.
y también para incorporar, digamos, esto del ejercicio de reportar. Porque obviamente en este proceso que nosotros elaboramos el reporte, encontramos que es un tema que les interesa, pero todavía el hecho de reportar, de buscar la información, si bien los datos son bastante precisos, consumo de agua, etcétera, hay margen para mejorar y para que las empresas realmente lo vean como una herramienta que no lo hago porque me lo piden, sino realmente es algo que me facilita a la hora de la gestión. Así que bueno, por ahora estas son las grandes líneas y la idea es, bueno, ahora en el siguiente panel trabajar y conversar con representantes de las instituciones que de alguna forma están involucradas para identificar qué margen de acción y qué cosas concretas podemos hacer. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los 5 por su presentación. Creo que en este tiempo que lo hemos ido tratando de acortar, pero la idea era, bueno, presentar así las principales conclusiones de este trabajo que llevó varios meses y, bueno, y abrir un poco a la reflexión que sin duda quedó demostrado que estamos en un proceso, pero que hay un montón de trabajo por realizar que puede sumar y mejorar para que todas las micro y pequeñas empresas de nuestro país empiecen a embarcarse en este camino de una manera comprometida y, bueno, desde ya, desde nuestro lugar, quedar también comprometidos y a la orden para poder sumar y empezar a gestionar todos estos cambios que de alguna manera es los que estamos proponiendo. Así que, bueno, a continuación vamos a sacar una foto de este primer panel y vamos a invitar a sumarse a este segundo panel, que va a ser un espacio de reflexión sobre sostenibilidad empresarial en el marco jurídico, de desarrollo de mercado y financiamiento sostenible, y vamos a invitar al periodista Diego Bernabé, quien va a ser el moderador de este espacio de reflexión, y a nuestras invitadas, la economista Natalia Ferreira, la contadora Virginia Suárez y la ingeniera Ana Barcia, que se sumen, por favor, a este panel, y le damos un aplauso para despedir a José y a Flor. ¿Se quedan? Bueno, muy bien, estamos todos. Bueno, muchas gracias a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, también al proyecto Inspírame de la Unión Europea, por convocarnos, por invitarnos esta mañana a tener esta instancia de conversación entre 7 ¿no? Sí. Que vamos a intentar fluya de la mejor manera, y si se desordena, pues que se desordene mejor. Bueno, comienzo por presentarles a las 3 personas que se suman, que mencionaba recién Marcela, Ana Barci, que está aquí, cerquita, ingeniera agrónoma, especializada en gestión de calidad de alimentos, se desempeña actualmente como adjunta a la dirección en esquemas de sostenibilidad en LSQA, organismo de certificación líder en Latinoamérica. A su lado está Virginia Suárez, contadora pública, presidente del Sistema B Uruguay, integra la red de mujeres ejecutivas en Uruguay y preside la Alianza Uruguaya por el Agua. Ocupó además cargos de responsabilidad en el sector bancario en Uruguay. Natalia Ferreira, aquí a mi lado, economista, gerente de regulación de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. Fue además coordinadora del área de análisis económico-comercial de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay en el pasado. Bien, bueno. Vamos a repartir algunas preguntas y a comenzar en particular por una, dirigida a Ana en el comienzo. Cuando se habla de sostenibilidad, se habla del impacto, pero también se habla de riesgos y oportunidades. ¿En qué sentido? Muchas gracias. Agradecer primero a la Cámara por la invitación a participar en este panel y felicitarlos por el excelente trabajo, el excelente informe con recomendaciones realmente accionables, sumamente interesante para llevar a la práctica. Yendo a tu pregunta, exactamente, cuando hablamos de sostenibilidad, en realidad hablamos de impacto, como bien explicaba el equipo de trabajo, y también hablamos de riesgos y oportunidades, eso es lo que miran en particular los bancos. Entonces, de alguna manera hay que, cuando hablamos de sostenibilidad, cómo compatibilizamos estas dos perspectivas para poder lograr lo que necesitamos.
Es importante entender esto, entender que la sostenibilidad tiene estas dos perspectivas. Tiene la perspectiva del impacto, que como bien explicaban, es el impacto que una organización, a través de su negocio y a través de su operación, genera en el entorno, en el planeta, en las personas, en la sociedad. Y esto, cuando hablamos de impacto, hablamos de impactos positivos, hablamos también de impactos negativos, que hay que mitigarlos. Hablamos de impactos directos y hablamos de impactos indirectos, y ahí se incorpora la cadena de suministro. Hablamos de impactos de corto, de mediano, de largo plazo, o sea, impactos en sentido amplio. Esta perspectiva, sin duda, es sumamente importante, es la perspectiva que se asocia directamente a la sostenibilidad, pero también tenemos que tener presente que la sostenibilidad tiene la otra cara de la moneda, que es la gestión de riesgos y oportunidades. Y esto es lo que analiza, en general, el sector financiero cuando vas a pedir un financiamiento, o un inversor cuando va a invertir en una organización. Lo que necesita es tener la tranquilidad de que la organización está gestionando los riesgos y oportunidades adecuadamente y de alguna manera va a subsistir. Si no, no le vas a poner plata si no va a funcionar. Entonces, es importante tener presente que la sostenibilidad tiene estas dos perspectivas y son sinérgicas, son complementarias totalmente. O sea, tenés que tener presente las dos. O sea, la perspectiva financiera, cuando hablo de gestión de riesgos y oportunidades, eso es lo que analizan cuando se habla, por ejemplo, factores ESG. Ese acrónimo muchas veces se asocia a sostenibilidad o se usa como sinónimo. Es un acrónimo que viene de las instituciones financieras. La perspectiva financiera tiene que ver con cómo la organización está preparada para gestionar esos riesgos desde la perspectiva financiera. Todos los rankings y ratings, y ahí Virginia podrá explicarlo si es necesario, los ratings financieros, no sé, de Bloomberg, Standard & Poor's, MSCI, todos no miden el impacto. Son todos ratings y ratings que miden cómo la organización gestiona los riesgos y oportunidades. Y desde allí hay que tener presente estas dos perspectivas, y que son las dos necesarias y sinérgicas. En conclusión, y en tres palabras, la sostenibilidad es que te vaya bien haciendo el bien. Muy bien. Pasamos a Natalia, que está aquí a mi lado. El informe presentado antes identifica un gran potencial en las compras del Estado como tractor de las cadenas sostenibles. Y Natalia nos decía, y creo que algunos de los que en la presentación anterior lo mencionaba también, hay muchos aspectos a tener en cuenta en las compras del Estado, muchos. El primero claramente es el de la eficiencia del gasto, asignando recursos que son escasos, ¿no? Pero ¿cómo entran los criterios de sostenibilidad en las compras públicas? Bien, bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, placer estar acá en este panel con tantas personas entendidas en sostenibilidad. Mi participación viene más desde la política pública. Le comentaba un poco a Diego que tenemos una línea de trabajo en temas de sostenibilidad, pero en lo que es las compras públicas, si tú mencionas, hay una tensión original en el tema objetivos, instrumentos. O sea, el objetivo del sistema de contratación pública implícito es poder brindar servicios públicos de calidad y que las adquisiciones se encuentren alineadas a eso. Hay toda una cultura muy tradicional arraigada en el precio de mercado, en el precio corriente pagado, que tiene que ver con la rendición de cuentas, además, que genera pocos incentivos a la incorporación de otros elementos. Estamos hablando ahora del valor por dinero, de entender el ciclo de vida de un producto, ¿no? Y bueno, esto nos cambia la lógica de toda la rendición de cuentas en contratación pública. Ese es un primer elemento, y un elemento que nos lleva a la necesidad de una coordinación interinstitucional muy fuerte. Hoy hablaba, creo que Anabela, del tema del componente de género en compras públicas como una línea de sostenibilidad social, y hablaba del Consejo Nacional de Género, que es obviamente una coordinación interinstitucional que está aprobando ciertas líneas de trabajo. Bueno, esa coordinación interinstitucional es fundamental que estén los ministerios de Hacienda, el Ministerio de Economía y Finanzas ahí, porque es uno de los que obviamente observa el desempeño macroeconómico, y estas cosas tienen impacto en la intertemporalidad del desempeño macroeconómico, ¿no? Entonces hay que pensar intertemporalmente las decisiones.
bueno, con lo que es la sostenibilidad ambiental también. Desde la política pública de compras públicas se ha avanzado mucho en incorporación de criterios de sostenibilidad. Tenemos en Uruguay una política de compras sostenibles, tenemos un decreto reglamentario de esa política que en definitiva genera una institucionalidad coordinada por ARCE, pero integrada por todas aquellas carteras que tienen en sus competencias la idoneidad de lo que es la temática regulada, ¿no? Porque las compras públicas es el instrumento, pero importa que esté el Ministerio de Ambiente, importa que esté el Ministerio de Industria, importa que esté Economía y Finanzas, obviamente, para ver qué impactos tienen estos criterios en términos de la distorsión que pueden generar en los mercados, ¿no? La compra pública es un instrumento interesante además porque es un instrumento menos distorsivo que otros instrumentos en términos de economía. Pensar en barreras en frontera impacta en el bienestar del consumidor final. Pensar en la compra pública como un instrumento para traccionar cambios en los patrones de consumo de producción es similar a aplicar un subsidio a la producción. O sea que el efecto al final del día lo absorbe el Estado, ¿no? No es menor en términos de lo que implica impactos en el bienestar. Pero entonces un desafío es la interinstitucionalidad, trabajar coordinadamente las distintas carteras que tienen alguna incidencia. Una agencia reguladora de compras estatales no puede introducir criterios de sostenibilidad per se, porque no tiene una competencia en la materia de la generación de políticas de sostenibilidad. Sí tiene una competencia en velar por el sistema de contratación pública, por eso coordina esta implementación, de la misma manera que el Ministerio de Ambiente tampoco puede reglar sobre compras públicas. Por eso es importante la interinstitucionalidad para avanzar en este sentido. Y bueno, otro desafío muy importante derivado de esto, si me permitís, Diego, porque tampoco quiero consumir tanto tiempo, es el tema de la evaluación y monitoreo de qué pasa al final del día cuando se aplican estos incentivos. Hoy hablaba uno de los colegas anteriores, no me acuerdo si fuiste tú, Anabela o Diego, del hecho del reporte de sostenibilidad, ¿verdad? De que Uruguay está como bastante lejos de esto, y esto tiene que ver con una lógica también del reporte no financiero, decías tú. Bueno, los registros administrativos, la plataforma transaccional de compras públicas, fue pensado originalmente como todos los registros administrativos, simplemente para recabar un proceso y tener una rendición de cuentas básicas sobre pero no como un sistema de información, no como una base de datos para la toma de decisiones. Y eso se vuelve fundamental cuando estamos pensando en políticas que discriminan, sean discriminación positiva o no. Pero es decir, aquellos que están alcanzados por un beneficio, aquellas MIPYMES que les pido determinadas contrapartidas, pero les doy un acceso preferencial en el mercado de contrataciones públicas, ¿terminan siendo adjudicatarias de los contratos o no? Y si son adjudicatarias de los contratos, ¿lo son en razón del beneficio que obtienen o lo hubieran sido igual? ¿Cuáles son los sectores que logran disminuir barreras a la entrada y cuáles no? ¿Cuáles son las características de los procedimientos de compra que permiten penetrar más a las MIPYMES que se quieren promover? Todo eso requiere tener datos estandarizados y estructurados para poder trazar sobre ellos líneas de evaluación y monitoreo. Y después de eso, lo que viene es el rediseño de las políticas públicas y la mejora continua, ¿no? Desde ARCE, una de las novedades de este año es que a partir del año pasado, a partir de octubre del 2023, los registros de contratación pública pasan a indicar si un adjudicatario resultó adjudicatario en aplicación de un régimen preferencial o no, y cuál es ese régimen. Y eso es mucha información para lo que suele haber en las plataformas de contratación pública. Y el desafío final de todo esto es, bueno, trazo líneas de evaluación y monitoreo, busco revisar aquellos aspectos que es necesario cotejar, y uno de los debes más importantes es la focalización de la política industrial, de la política económica en general, ¿no? O sea, tenemos un régimen para MIPYMES. Es preciso saber cuáles son las MIPYMES que se quieren promover. Por ejemplo, las que cumplen con determinados estándares de compras públicas sostenibles. Gracias, Natalia. Ahora vamos a volver sobre los desafíos. No, en un ratito volvemos sobre los desafíos. Ana,
Hace varios años hay organizaciones que hacen informes que a veces llaman o son llamados memorias de sostenibilidad. ¿Hay un nuevo énfasis actualmente en estos temas o es un poquito más de lo mismo de lo que ya sabíamos o conocíamos? Bien, sí, excelente. Esto está vinculado a lo que planteaba el equipo y también Natalia. La importancia de cuál es la información que se presenta. O sea, históricamente las organizaciones hacían reportes o memorias de sostenibilidad o reportes de sostenibilidad que eran básicamente un raconto de acciones de filantropía o de lo que hacíamos bien, lo lindo que somos o lo lindo que hacemos las cosas, y en los reportes eran eso. Hoy, cuando se habla de un reporte de sostenibilidad, no es marketing, es rendición de cuentas. Es otro enfoque. Es un cambio, estamos ante un cambio de paradigma en lo que es un reporte de sostenibilidad. O sea, es otro tipo de información, es asociado a la rendición de cuentas. Esto las partes interesadas lo están empezando a pedir, a exigir cada vez más. En las cadenas de suministro se está empezando a pedir información concreta de desempeño social y ambiental, y esto tiene que ver también con lo que planteaba Natalia recién, la necesidad de empezar a relevar ese tipo de información y de contar con ese tipo de información. O sea, no solo hay que serlo, también hay que parecerlo, pero además hay que demostrarlo. O sea, hay que poder demostrar que haces las cosas bien. Eso también surgió de alguna manera en la encuesta. ¿Cómo me diferencio? Yo hago las cosas bien y cómo lo puedo reflejar, cómo eso lo puedo hacer valer. Entonces, el nuevo enfoque, el nuevo paradigma que tiene que ver con los reportes de sostenibilidad tiene que ver por ahí. Hay un nuevo contexto asociado a esto que tiene que ver con los riesgos de greenwashing o de maquillaje verde. O sea, el maquillaje verde es justamente las empresas que quieren parecer más amigables con el medio ambiente de lo que realmente son. Y muchas veces se caen en estos riesgos, en estas prácticas de greenwashing, de maquillaje verde, desde el desconocimiento, desde la desinformación. No siempre es malintencionado caer en prácticas de greenwashing. Muchas veces hay un tipo de greenwashing que es muy interesante porque a veces es difícil de identificar. Siempre lo menciono porque me parece súper gráfico, que se llama green lighting. Es como poner el foco hacia algo, green lighting como un foco en un escenario, un teatro, enfocás algo y de alguna manera estás poniendo énfasis en eso que estás haciendo bien, cuando en realidad de repente los problemas más importantes están en otro lado y ese tema relativamente es menos significativo para tu organización. No sé, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero una empresa que se enfoca en la gestión de sus envases son reciclables, reutilizables, material reciclado, y en realidad si vas a analizar su cadena de suministro hay incidentes de trabajo infantil o de trabajo esclavo en la cadena de suministro, y la empresa está poniendo todo el foco en sus envases y los problemas realmente graves están en otro lado. Entonces eso es lo que se llama green lighting. Cuando vos haces un reporte donde solo te enfocas en lo bueno, caes en ese riesgo de estar desviando la atención hacia algo cuando en realidad lo importante está en otro lado. Entonces ahí surge el concepto de analizar cuáles son los temas realmente relevantes a tu organización, tanto desde el impacto, los impactos que generás, positivos o negativos, como también desde los riesgos y oportunidades que tenés que atender y tenés que gestionar. Los riesgos, yo que sé, por poner un ejemplo, estamos hablando de temas ESG, de temas de sostenibilidad, el riesgo de sequía, temas climáticos, el riesgo de cómo una empresa del sector primario responde y atiende, está preparada para gestionar riesgo de sequía, es claramente un riesgo vinculado a temas de sostenibilidad. Ahí vamos de nuevo a la perspectiva financiera, se le va a afectar los resultados de la empresa. Ese tipo de enfoque, de ver cuáles son los temas realmente importantes que la empresa tiene que poner energía, y esos son los temas que de alguna manera tienen que terminar reflejados en el reporte. El reporte tiene que de alguna manera considerar cuáles son aquellos temas que la empresa necesita gestionar, tanto para generar un impacto positivo, potenciar los impactos positivos, mitigar los negativos y estar preparada para gestionar los riesgos y oportunidades. Y desde allí los reportes te llevan a medir cómo vas mejorando en todas estas líneas de acción que tenés que priorizar para poder ser sostenible desde las dos perspectivas.
¿Y reportar es un fin en sí mismo o es resultado de la gestión? Exactamente. ¿O debe ser resultado de la gestión? Reportar no es un fin en sí mismo. Reportar viene a ser como un tiene que ser como un subproducto de la gestión de alguna manera. El reporte en sí mismo no puede ser el fin. Y también es importante que las empresas a veces se pierden en la obsesión de cumplir con lo que piden los estándares de reporte y de repente eso se burocratiza en la elaboración del reporte y en realidad el consejo es empezar priorizando primero la gestión, identificar cuáles son realmente los temas que son relevantes a la organización y desde allí gestionarlos y después el reporte es un subproducto de eso. Después que ya estás gestionando los temas y los estás midiendo, el reporte viene solo. En realidad la clave es incorporar la sostenibilidad a la estrategia de la organización. Esa es la clave, que las organizaciones entiendan cómo incorporar la sostenibilidad en su estrategia, cómo incorporar en la gestión de esos temas relevantes y a partir de ahí el reporte viene solo. Virginia Suárez ha estado en todos estos años muy vinculada a la temática del financiamiento y en particular al financiamiento sostenible en Uruguay. Conversando, coincidía con lo que decía hoy más temprano Diego Pereira, es que en Uruguay hay plata, esa es la buena noticia, y hay plata para el financiamiento sostenible y en particular para las MIPYMES. Entonces, ¿qué hay que cambiar o qué desafíos hay en relación a que esas MIPYMES puedan acceder a mayor financiamiento, ¿no? Bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación, me encanta este panel. Decir también que en el panel anterior el tema no es un tema solo de financiamiento y por eso los distintos perfiles. Esto es un tema que no se resuelve, necesitamos un enfoque sistémico. Y ese enfoque sistémico lo vi en el panel. O sea, acá si no tenemos algo de política pública o sector público, si no tenemos algo sector privado, si no tenemos algo de multilateral, si no tenemos, o sea, acá es un tema que es un tema de todos, ¿está? Entonces, muchas veces uno se queda en las barreras o se queda en piripí, y acá no lo vamos a resolver uno. Entonces, en la medida que empecemos a tener este tipo de discusiones abiertas y engranemos, no vamos a hacer nada en compras públicas si las empresas no empezamos a cambiar nuestro mindset de qué es la sostenibilidad y de cómo hacemos los reportes, y tampoco si no hay un marco jurídico o una regulación. O sea que lo primero es decir que me parece súper nutritivo la participación de los consultores en el caso, porque eso te da la sensación de que lo resolvemos un poquito entre todos y qué vamos a poner cada uno arriba de la mesa, que eso me parece muy importante. Y antes de ir a financiamiento, yo voy a recaer un poco en las MIPYMES. O sea, creo que a nivel de empresa, y eso voy a las chicas, tanto a José como a Florencia, que acá hay un tema clave, es entender como empresa la fuerza de mi empresa, sea pequeña, sea chico, sea de escala, la tengo que poner al servicio de resolver una temática ambiental o social. Esa es la primera, y todos tenemos algo para resolver. Entonces, yo creo que hay un enfoque primero de las MIPYMES de empoderamiento, de replantearme qué temática voy a abordar. O sea, el mundo está mal y necesita soluciones. Entonces yo creo que somos 200.000 empresas MIPYMES, o sea, yo me quedé en mi época con 160, 170, pero deben ser casi 200.000 hoy creo que veíamos. O sea, estos 200.000 células productivas de poder, ¿cuándo las vamos a poner al servicio de resolver temáticas que tenemos como país? Entonces, la primera es replanteémonos como empresa, ¿qué voy a resolver? Además, o sea, a mí la plata es energía, o sea que la plata me gusta, o sea, no estoy diciendo que no queremos ganar plata, o sea, no venimos acá a la filantropía. Eso es un poco lo primero que hay que sacarse en sostenibilidad, en ESG o todos los nombres que le podamos poner. La primera es ese empoderamiento que necesitamos, porque la tenemos que poner al servicio de resolver estas temáticas. Eso por un lado. Entonces, frente a eso es, bueno, un poco a lo que traía Ana, ¿no? O sea, cómo me miran desde afuera, o sea, yo puedo ser buena y puedo arrancar en este camino y entender cómo reperfilar culturalmente mi organización, y soy chica, todos decimos, bueno, no me dan los números, tengo que primero pensar en la supervivencia. Hoy ya hay empresas, MIPYMES, que surgen resolviendo una temática, o sea que no es que no se puede,
y son sostenibles, entonces por ahí es mucho más difícil una transformación de una MIPYME que una que ya surge porque tengo microproductoras rurales que no pueden salir de su casa y necesitan vender sus productos. Esa es una temática, ¿no? Pero lo interesante es, me planteo como MIPYME, ¿qué puedo resolver? ¿Qué fuerza puedo tener en el mercado para resolver? Entonces, eso, si lo miro del lado del financiamiento, lo miro del lado del financiamiento, lo miro desde la compra pública, lo miro desde marcos, ahí empieza como ya a cambiar el diálogo. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, y ahora me voy a... Ahí hablaba como sistema B, perdón, porque tengo varios sombreros, entonces, como sistema B, MIPYME, mirá que hay mucho para hacer, se puede, es más caro, hay que invertir, hay que tomar tiempo, hay que redefinir estrategia, hay que etcétera, etcétera. Eso como empresa en sí, o sea, no es que me resuelve el financiamiento y resolví como empresa, porque en realidad no pusiste esta empresa al servicio de la resolución de otro tema. O sea que como MIPYME tampoco me puedo escudar en que si no me dan plata, esto no lo puedo hacer, ¿no? Eso me saco el sombrero del sistema B y me voy al sistema financiero, un poquitito ahí, de donde vengo y de donde también a la hora de evaluar tenemos un sistema financiero lleno de plata. De plata está llena el mundo. El problema es que tenemos totalmente desconectados o desacoplados donde está la plata y donde se necesita la plata, ¿no? Entonces, ahí vemos el enfoque sistémico. Si como MIPYME como empresas empezamos a hacer determinadas cosas, ¿qué puede cambiar? Y ahí voy a política pública o a regulación o marco regulatorio, que es lo que nos pasa. Hoy no tenemos, las MIPYMEs van a buscar créditos personales o créditos unipersonales en lugar de venir a la banca. ¿Por qué? Porque la banca es cara. O sea, hoy por hoy la regulación bancocentralista que nos pide como banco, tenemos que, si no automatizamos, si no digitalizamos, si no somos innovador, y acá voy a traer un nuevo concepto que es, no solo la banca va a resolver esto, ¿ok? Si la banca no tiene, además de regulación y marco jurídico, si la banca no tiene también determinadas ayudas primero que nada, no sabemos de sostenibilidad. Alguien dijo acá, expertos en sostenibilidad, levanto la mano y un disclaimer. He aprendido en los últimos años porque no te lo enseñan en facultad, recién hoy estamos en nodos de innovación económica poniendo la temática de sostenibilidad y todos estamos aprendiendo. O sea que es un tema que estamos todos aprendiendo. Entonces, yo creo que yo creo que hay un tema de capacitación y menos es más. Porque acá tenemos mediciones de impacto o de reporte de sostenibilidad o indicadores, tenemos 1000. Entonces yo creo que tenemos que empezar a focalizarnos en taxonomía y en indicadores básicos para arrancar esa capacitación. En los bancos nacimos aprendiendo de riesgo de crédito. Después fuimos hay que aprender de riesgo de lavado de dinero. Ok, aprendimos de riesgo de lavado de dinero. Después aprendimos de riesgo operativo. Después aprendimos de riesgo de ciberseguridad. Y hoy estamos aprendiendo de riesgo ambiental y social, que no sabemos. ¿Y cuál es y ahí voy un poquitito al comentario tuyo. No vamos a contratar a gente que sepa de sostenibilidad. Tenemos que los que hacemos el negocio en el core, en la estrategia, aprender estas temáticas. Entonces, la capacitación y este tipo de instancias es claro y es clave, quiero decir, y tampoco es tengamos que abordar, o sea, yo creo que hay que ir dando pasos y de la misma manera que estamos aprendiendo de riesgo ambiental y social, yo creo que es una capacitación general que también tenemos que dar a nivel de Estado, a nivel de política pública. Natalia quiere agregar algo sobre eso. Perdón, pero, o sea, acá es un tema sistémico, para que se quede con la idea, las MIPYMEs tienen mucho para hacer, sistema financiero mucho para hacer, y lo que decía Diego, nos falta ser creativos en cuáles son los nuevos instrumentos o los nuevos actores, o sea, que cada uno pone arriba de la mesa. Doy solo un ejemplo, estamos haciendo un financiamiento de la segunda transición energética en nuestro país, en el cual Naciones Unidas pone un pedazo, el sector privado pone otro pedazo, otro multilateral pone un pedazo, o sea, vamos poniendo un pedacito cada uno para que garantías, o sea, el Estado está poniendo garantías en SIGA. Entonces, yo creo que siendo creativos, el financiamiento, nuevos instrumentos, nuevos actores, digitalización, automatización, es la clave para poder acercar este dinero a la MIPYME. Pero no es solo eso lo que hay que hacer. La MIPYME tiene un gran rol de capacitación que hacer.
tomar o que dificultar o que empoderar, etc. Bueno, muchas gracias. Y disculpa que no era interrumpirte, era agregar sobre esto que estás diciendo tú de la importancia de la capacitación y de algo que comentó Ana antes, del greenwashing, greenlighting, que he aprendido eso, pero decir que nosotros tenemos una línea tenemos un departamento de capacitación y de asesoramiento en todos los temas de contratación pública, pero en particular tenemos un curso de compras públicas sostenibles que hemos venido armando y que además es un curso dinámico que se va alimentando, porque es bien importante además quitarle este halo de marketing que tiene también el tema y entrar en lo sustancial, aprender realmente de sostenibilidad, porque también nos hemos visto enfrentados de repente que como los checklists de las calificaciones internacionales al día de hoy exigen tener desempeño en determinados estándares, empiezan a aparecer en el caso nuestro, bueno, típicamente organismos públicos que quieren acreditarse o certificarse o decir que están aplicando sostenibilidad, y al no saber de sostenibilidad nos ha pasado, bueno, un caso, obviamente no vamos a decir qué organismo, porque además fue con total ingenuidad, pero trataba de indicar, acreditarse en sostenibilidad porque estaban adquiriendo papel reciclado ultra blanqueado, tenía un montón de químicos para el ultra blanqueado. Entonces, ahí lo que voy es, si bien nosotros tratamos de conformar una línea de capacitación importante que induzca a entender lo que es sostenibilidad, desde las reglas del juego también es necesario inducir cuáles son los criterios que se entienden sostenibles. En contratación pública además importa mucho, porque bueno, las unidades de compra no están pensando en eso y tienen que verificar rápidamente y sencillamente, tiene que ser un instrumento muy sencillo de aplicar, cuáles son las condiciones y cómo se verifican, cuál es el certificado, cuál es la declaración o cuáles son las características del producto y cómo pueden verificarlo rápidamente de que está cumpliendo el criterio de sostenibilidad. Pero me pareció interesante lo que dijiste del greenwashing y de la importancia de la capacitación, porque me parece que ese también es un desafío que va más allá de la contratación pública en todas las políticas públicas, y es un tema cultural, cómo se ve la sostenibilidad. Muchas veces se ve, bueno, estas son buenas prácticas que de repente promueven países que están a la vanguardia y a nosotros nos implican barreras al comercio. O sea, eso es lo primero, el primer análisis que se hace. En algún caso puede ser que sea así, en otros no, pero para eso hay que adentrarse en la temática mucho más de lo que nos hemos adentrado hasta el momento. Muy bien, volvemos a Virginia, pero en realidad ¿querías agregar algo? Abro un poquito el juego a todos. Yo solo agrego una cosa. Sí. A ver, uno está esperando como líneas de crédito para mujeres, líneas de crédito verde, líneas de crédito, y para mí, hasta que no logremos dar líneas de crédito, punto, al otro renglón, y que contemplen dimensiones de género, o sea, en toda la línea de crédito, porque si no volvemos a que la sostenibilidad pasa a ser como un ajuste de balance, ¿me explico? O sea, hacemos todo, o después hacemos el reporte y no está concebido desde donde lo tenemos que concebir, que es la estrategia o el fin en sí mismo de la compañía. No sé si soy claro. O sea, no quiero decir de que no haya líneas de mujeres porque hay que incentivarlos, pero la esencia en sí mismo es como la cuota, ¿no? Empecemos por algo, pero el cambio tiene que ser mucho más desde la génesis, desde el ADN de la empresa y de quien analiza el crédito o da pauta de financiamiento, ¿no? Diego Pereira. Sí, como bien concreto, 3 ejemplos cortos. Y porque venimos hablando mucho, con Virginia tenemos por 3 tertulias por teléfono, hay 30% de los residuos de la montaña de Felipe Cardoso es construcción, residuos de construcción. Si las empresas de construcción empiezan a reciclar sus residuos, transforman los residuos de hormigón en nuevos áreos, hay empresas que se dedican a eso y nosotros ponemos un puntaje adicional en las licitaciones para eso, activamos automáticamente una cadena de reciclaje que resuelve un problema. ¿El problema cuál es? Felipe Cardoso. Y eso genera, y en eso hay mucho dinero. Ayer vine de Durango, estuve como 4 horas, están haciendo las 5 enteras. Imaginen los residuos que estamos llenando montañas de residuos. 1, alimentos. Uruguay es un país de alimentos. Ganadería regenerativa, la lechería, estamos teniendo un problema enorme de contaminación de Río Santa Lucía. Hay que tratar ya leche sostenible que recicle los residuos.
pero los alimentos. Yo no entiendo cómo nuestros niños, o de las escuelas públicas, en las compras públicas, o de cualquier colegio, no comen orgánico. Deberíamos cambiar su dieta, incorporar orgánico. O sea, no son cosas tan difíciles. Y un ejemplo mucho más chico. Nelly hizo, el Centro Comercial de Unión, hizo un concurso de vidrieras con la temática sostenible, ¿no? Compras locales, vimos el video. Hay muchas cosas que están pasando, pero falta combinarlas, alinearlas y hacer que sean posibles. Creo que estamos en el camino. Entonces, eso, las cosas más concretas, pero también un poco de optimismo, porque a veces nos genera como esa especie de sensación angustiosa, pero en realidad están pasando mucho más de alinear que de reinventar la rueda. Bueno, ahí Diego hablaba de desafíos, de cosas que están pasando. Hoy más temprano Anabela decía, bueno, Uruguay ha hecho cosas, ¿no? En materia normativa, ha estimulado algunas prácticas, ha desarrollado algunas políticas, no estamos tan mal, algo hemos hecho. Ahora, si nos miramos, que de alguna manera ustedes lo plantearon también, en el espejo de la Unión Europea, o de lo que ha venido haciendo Europa, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿O qué deberíamos comenzar por corregir? ¿Qué desafíos primeros, prioritarios tenemos a ese nivel? Ahí abro la pregunta para todos. ¿A qué ritmo vamos y qué desafíos tenemos? A ver, ahí yo creo que lo mencionabas vos, Anabela, del tema de, esto es un tema voluntario acá, ¿no? O sea, estamos muy mal y esto hay que acelerarlo. Tenemos un call to action que es necesario empezar a tomar estas temáticas, ¿no? Entonces, si uno va a lo que es la Unión Europea, hay mucha regulación, ¿ok? Entonces, hay mucha regulación, es mucho mandatorio, a diferencia acá que es voluntario. Entonces, creo que al ser mandatorio hay también penalización, de alguna manera. Si no lo haces, estás penalizado. Y yo creo que nosotros vamos por otro lado. Nosotros vamos mucho más por el lado de incentivos que de penalizaciones, por serlo voluntario también, ¿no? Eso lo hace, a mi entender, más lento, ¿tá? O sea, el hacerlo voluntario y hacerlo por incentivo positivo, si bien tiene súper, que está bueno que sea así, eso hace el camino bastante más lento. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a, yo soy muy de no inventemos la pólvora y no inventemos la rueda, veamos qué podemos, y soy también de la filosofía del menos es más, o sea, qué podemos traer para no dejar de, lo vamos a seguir haciendo voluntario, lo vamos a seguir siendo por incentivo positivo, o sea, como el bono que hemos emitido, o sea, no es que si te portás mal te castigamos, sino que al contrario, si te portás bien, mejoramos la tasa, mejoramos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer de vuelta es un enfoque sistémico de qué podemos hacer mandatorio rápido como para que esto se acelere y capaz que en algo de política pública, y por otro lado empecemos a tramitar esos cambios mucho más de esencia y ADN que tenemos que empezar a hacer como país. Pero no inventemos la pólvora, ¿no? Simplemente para agregar, creo que ya lo hemos dicho, yo creo que también con una mirada positiva, ¿no? De que hay muchas oportunidades. Creo que la Cámara tiene un rol estratégico por el músculo que tiene de llegada a todo el país, desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista de concientizar y sobre todo llevar capacitación, educación y mostrar esto, ¿no? Es decir, que si cada uno hace lo que tiene que hacer, las cosas empiezan a cambiar y no importa el tamaño que tenga la empresa, ¿no? Y tener ese concepto, como bien lo decía Virginia, ¿no? 200.000 células que tienen algo para hacer. Y creo que este es un trabajo de construcción colectivo y que, bueno, también, como decía la colega, esto tiene que ser articulador interinstitucional y con una mirada de decir, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de la economía del país son las MIPYMES? Estamos hablando, es el corazón de la economía. Bueno, entonces pongamos los esfuerzos también en dar esas oportunidades y sobre todo en capacitar y en mostrar que esto, hoy capaz que no lo están pidiendo, también lo dijimos, pero a veces entrar a caminar por estas líneas puede ser que estemos en una cadena de suministro o que no estemos. Entonces, creo que es un tema hasta de supervivencia, ¿no? Martín. Sí. No, cortito con esto de lo voluntario. Uno de los sectores que trabajamos fue turismo. Y, por ejemplo, una de las plataformas, Booking, ya tiene una certificación para alojamientos sostenibles, que la auditoría le hace el huésped que viene después. O sea, entonces es interesante cómo hay cosas que vienen de afuera, comportamientos que vienen de afuera. Europa tiene más un vínculo con el territorio más intensivo que nosotros, y entonces tiene otra necesidad, pero hay normativas que te caen.
Y para agregar a lo interinstitucional del abordaje, también lo territorial, porque en el turismo veían mucho como una oportunidad de trabajar todo lo sostenible desde lo territorial, desde lo local, que bueno, que también es interesante tener ese abordaje. Sí, yo creo que ahí pues, sí, Es un comentario o en las conclusiones que era vender más. Y yo le sacaría el más, es vender. O sea, si esto, o sea, ya sea en turismo o ya sea en una cadena de valor que viene una empresa que está exportando, que si sos proveedor de la empresa y no lo haces, quedas fuera. O sea, ya no es un vender más, es un vender al otro renglón. Y también el otro punto de la transparencia, ¿no? Esto es un viaje de ida. Cuando arrancás en sostenibilidad o arrancás en reportes o arrancás, la transparencia tiene que ser absoluta. Y eso es un compromiso también que uno tiene como empresa. O sea, no es algo que me pongo y hago un reporte o greenwashing o greenlighting o lo que fuera, sino que vas a tener un mercado, una apertura que cada vez más, inclusive hoy con tecnología, que te está juzgando continuamente, entonces hace como que también el proceso bastante más acelerado, esto de la transparencia, ¿no? Bueno, tenemos deberes, tenemos desafíos. En ese camino hacia la sostenibilidad de las MIPYMES, ¿cómo vamos, Diego? ¿Vamos despacito? ¿A qué velocidad vamos? No, yo quise ser optimista, pero vamos muy lento. Vamos muy lento. Yo creo que sí, pero no vamos muy lento porque no hayamos hecho cosas. Yo creo que vamos muy lento porque no tenemos la capacidad o porque esto es necesariamente una estrategia de país vinculada al desarrollo. Y trabajo en parte de Naciones Unidas y no quiero ser abogacía de eso, pero de alguna manera los planes de desarrollo nacionales tienen que incorporar la sostenibilidad. Nosotros como país todavía, entiendo yo, no hemos decodificado sostenibilidad a la uruguaya y no lo estamos bajando en nuestras conductas. Esto yo creo que cuando uno mira a Europa, que es el futuro, para ir al futuro hay que ir a Europa en términos de sostenibilidad, cuando volvemos decimos, bueno, ahí descubrimos que está trazado un esquema de desarrollo sobre estas bases. Cuando hagamos eso vamos a poder nosotros articular, somos un país productor de alimentos, tenemos muchísimo para hacer, pero yo creo que lo estamos haciendo, es cuestión de articular. Por eso lo regulatorio, perdón, cortito, cooperativas, sistema B, empresas BIC, ¿por qué no juntamos todo esto y nos damos cuenta que en realidad tenemos un marco más general donde podríamos trabajar todo? Virginia. Sí, al punto de Diego, yo creo que el sector privado, y hablo ya con el otro sombrero de empresaria privada, el sector privado es llamado tarde a la conversación. O sea, nos llama cuando ya se firmó la Agenda 2030, nos llama cuando el presupuesto ya está hecho, nos llama cuando... Entonces, yo lo que pido es generación de espacios en el cual el sector privado tenga una voz que determine, una voz que traiga la realidad y que una voz que también aporta a la solución, ¿ok? Porque a veces Naciones Unidas llama al sector privado, llama al sector financiero, pero ya lo llama con las reglas hechas. Entonces, ¿cuándo vamos a armar como país reglas de funcionamiento con las voces que se necesitan para setear las reglas? Y no tarde, porque cuando entras tarde ya es muy difícil, me interesa, porque me interesa como país, pero también quiero estar poniendo parte de la solución, ¿me explico? Entonces, sí somos llamados, pero a veces estamos llamados tarde. Esto es para vos, Diego. Los candidatos presidenciales tienen que empezar a hablar de sostenibilidad. Cuando empecemos a ver eso, quizás alguna luz empieza a aparecer. Bueno, poco. Sí. Hoy hay muy poco. Sí, te Hoy cuento. hay muy poco. Sí, en las elecciones pasadas lo fui convocando a la radio y no era fácil encontrar a quienes hablaran de las políticas ambientales y sostenibilidad de los partidos. No era fácil y que hubiera sustancia además. Natalia. Solamente una cosa, porque se ha hablado mucho del tema de regulación, incentivos o mecanismos punitivos. Yo creo que hay que regular en base a incentivos, pero tiene que haber reglas de enforcement. Si no hay reglas de enforcement, no funciona absolutamente nada. Lo voluntario a nivel de cómo está regulado el sector público, porque además hay que rendir cuentas sobre las reglas, tiene que estar la regla de enforcement. En contratación pública se trabaja así, en realidad, una vez que se incorporan criterios de sostenibilidad, tienen un carácter vinculante. Algunos se establecen como voluntarios, pero es la propia norma lo que establece como voluntario. Entonces sí, porque todavía no están muy adentrados los estándares y tampoco se pueden generar cuellos de botella, pero es fundamental el enforcement. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Creo que abrimos la posibilidad de algún comentario o pregunta, ¿sí? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo?
Marcela o no. Estamos pasados, pero Estamos por supuesto pasados. que si hubiera alguien que quisiera una pregunta puntual, algún comentario, ahí tenemos al señor, le acercamos su micrófono. Dani. Bueno, buenos días para todos. Quiero hacer una pregunta breve, pero como digo siempre, la pregunta es breve, la contestación sería demasiado larga. Y voy a tratar de hacerla lo más concreta posible. Es decir, la exposición que he escuchado, de la cual soy tremendamente respetuoso y la valoro, ha tenido dos etapas. La primera, cuando tratamos de financiación o relación con el sistema financiero, y la segunda, donde ya hemos incursionado en lo que es la posible realidad de lo que son las pymes. Las pymes que en su conjunto podría ser el mayor valor que podría tener nuestra sociedad, hoy totalmente menospreciada, o imposible que pueda surgir. Bueno, imposible no hay, pero bueno, difícil. Nosotros, voy a cortar como empresario de múltiples actividades que me considero exitoso, respetuosamente. Puedo decir que hemos sido exitosos desde que prescindimos absolutamente del financiamiento local. Es imposible, casi imposible, en los cuales pueda uno incluir el financiamiento en la marcha de una empresa. En el nacimiento no sé, pero en el mantenimiento fuimos. Existen dos tipos de estudios. Uno de las pymes, otro de las grandes empresas. Demasiado separado, demasiado distinto para que no sea considerado en grandes números. Las grandes formas de financiamiento, las grandes formas de actividades, voy a hacer poner algunos ejemplos, porque si no estaría todo el día, grandes, enormes, en los cuales incluso hasta creo que hasta se imposibilita el desarrollo de nuestro país, está dado en cómo está hecho el comercio, la inversión, el fomento de esas inversiones. Voy a la parte agropecuaria. Bueno, lo que hemos estudiado mucho, que hemos tratado en la parte agropecuaria, decimos que todo aquello que estudio, educación, nos sirve, por ejemplo, para saber de que no podemos utilizar formas de producción que deberían de ser imprescindibles dentro del medio rural. Por ejemplo, lo fundamental es prescindir, por ejemplo, del engorde corral. Caramba, ¿qué estoy diciendo? Aumentar la producción en un 30 o un 40%. Hoy estoy diciendo que la esquila es un costo. Caramba, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la explotación de pequeños predios ovinos, por favor, más vale que consigas un empleo. ¿Por qué no? Bueno, la parte de corral, bueno, lo que pasa es que es muy simple. Después de estudiar vemos que lo que podamos producir en un corral no abarca el costo que te puede pagar los frigoríficos. Y dije los frigoríficos. Casi seguramente, dentro de poco tiempo, digo del frigorífico. Bueno, de la lana a la esquila, lo mismo. Pasamos lo que antes eran textiles, hoy vemos que son, bueno, desde autos hasta, bueno, cualquier cosa, hasta fiambrería, ¿no? Bueno, resulta que estamos hablando de producción. ¿Producción cuál? Siempre hablando de vender el producto bruto. Ya hasta los arroceros venden los granos porque es imposible producirlos de acá, gestionarlos. Cuando sabemos que lo que podamos hacer, digamos, en industrialización, en producción, a ese valor le estaríamos sacando un valor agregado de 3, 4 y 5 veces. Caramba, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Existe un acaparamiento del mercado, existe un monopolio del mercado, que bueno, indirectamente es y continuará, por lo que veo siendo, abarcado por, digamos, la política de gobierno. No digo que sea equivocada, caramba, también soy respetuoso. Pero sí sabemos que a medida que aumentan los montes, desaparecen las familias rurales. Hay enormes escuelas, pero no hay niños para las escuelas.
¿Qué está pasando acá? Vemos a Montevideo, o los alrededores, zona metropolitana, digamos, creciendo de una forma exorbitante. ¿Qué diablo van a producir acá? Sin industrias hay. En el campo no hay gente. Ya casi no hay gente que sepa trabajar a caballo, ojo. Y no estoy hablando de vagas, estoy sufriendo. Entonces, creo que, creo que todo lo que se ha hablado acá pertenece a un estudio de mercados, ya sea financieros, otro tipo. Y creo que hay enormes omisiones. Suponiendo la economía y parte social como un gran edificio, creo que se está hablando de un 10º piso en adelante. Señores, se nos están corrompiendo los cimientos. El interior se está despoblando, hablando de que, bueno, con la frontera, caramba, de la frontera noreste, que es la que más conozco, sería imposible que las familias pudieran sobrevivir si no es con un contrabando. Digamos, hablar derecho. De parte del litoral, digamos, Río Bueno la conozco, pero imagino que será igual o peor. Perdón, señor, ¿tiene una pregunta? Dígame. No, ¿tenía una pregunta concreta para...? Sí, la pregunta concreta es esta. ¿Por qué en los estudios de mercado no se incluye la verdadera valoración de lo que es el mercado nacional? No se puede agarrar el micrófono. El estudio solo abarca las MIPYMES. Esa sería la respuesta según entiendo la pregunta. O sea, estamos sacando sí a las empresas de tamaños grandes, según distintas clasificaciones, pero en grandes medidas son empresas que facturarían más de 4 millones y tuvieran más de 20 empleados. Y nos focalizamos en MIPYME. Y para ser un poco más claro, nuestras encuestas, estamos hablando de 3 encuestas, relevamiento de en torno a 1.500 empresas, en distintas varias repetidas, son en general urbanas, son sobre todo micro y pequeñas empresas urbanas. Esa es la muestra, y de hecho el trabajo es lo que acapara. Lo que no significa que no tengamos en cuenta lo otro, pero sí dentro de la cadena. Y esto es solo un comentario. La cadena y la sostenibilidad están muy relacionadas. Si nosotros tuviéramos frigoríficos que exportan carne sostenible, deberíamos tener producción sobre pastura natural o ese tipo de cosas. No pretendo contestar la pregunta, creo que es muy pertinente su razonamiento. Nos lleva mucho más tiempo y es mucho más allá del trabajo que hicimos. El sostenimiento de las empresas urbanas, pero es tan difícil o más. Sí. Vamos con otra pregunta por allá por el fondo, por favor. Hola. La pregunta es para Natalia. Quería saber si usan indicadores establecidos por la agencia para las compras sostenibles o si usan algún tipo de certificación o si se basan en algún tipo de certificación que exista para poder ver si las empresas aplican la sostenibilidad. Capaz que me va a contar un poco cómo están diseñadas las reglas en compras públicas. En realidad tenemos una típica norma técnica, se llama criterio de sostenibilidad, que lo que dispone es, bueno, cuál es el criterio, por ejemplo, eficiencia energética, ¿no? Es un criterio de sostenibilidad. ¿Cuál es la condición a cumplir? Bueno, hay equipos de aire acondicionado, en compra de equipos de aire acondicionado, por ejemplo, sería un A+ y equipo inverter para determinado tipo de usos, ¿no? Entonces, la regla está bien especificada en la condición a cumplir. Una regla en contratación pública está pensada para que el comprador no tenga que razonar absolutamente nada de sostenibilidad en ese momento, porque lo que se evita es trasladar la política pública a alguien que no tiene elementos para tomar la decisión. O sea, la política pública se define antes. Entonces, lo que se explica en la regla, además de la condición a cumplir, es cómo lo va a verificar el comprador. La forma de verificación es la aplicación, es la presentación en la oferta de las certificaciones que acompañan, por ejemplo, en Energy Star o equivalentes, se explican en la propia norma qué es lo que tiene que verificarse. Se dispone además si es un criterio de adjudicación o de admisibilidad. ¿Qué significa esto? Si es un criterio de admisibilidad, es pasa o no pasa, es decir, si no cumple con este criterio, no se puede comprar. Y si es un criterio de adjudicación, es una ponderación en la valoración de las ofertas, o sea, le doy un puntaje preferencial y además se indica en la propia regla si el criterio es obligatorio o es voluntario. ¿Qué significa? Si es obligatorio, significa que el comprador público cuando
redacta las bases de la contratación tiene que incluir el criterio de la manera en que está especificado en la regla, ¿no? Tiene que ser esa la condición a cumplir y el mecanismo de verificación va a ser este. Y si es de admisibilidad, es una condición sine qua non, pasa o no pasa, y si es de adjudicación, tiene que establecer cuál es el puntaje que le va a dar, que cuando hay criterios de adjudicación, además la propia regla dice el rango que tiene que pesar ese criterio. ¿Sabes? Es ultra regulado en realidad. Entonces, y si es voluntario, lo que se dice es, bueno, el comprador público se da la posibilidad de incluirlo o no en las bases de contratación. ¿Ah? Hasta ahí la regla. ¿Cuál es el mecanismo de seguimiento, de evaluación de si efectivamente se está cumpliendo? Primero es identificar apego normativo. La regla establece la obligatoriedad de incorporarlo en el pliego, debe ser incorporado en el pliego y debe aplicarse de esa manera. En los registros de la plataforma transaccional se está avanzando hacia el pliego electrónico, digamos. Entonces, esos datos quedan totalmente estructurados en el sistema. Hasta que eso no se tiene, ¿cómo se evalúa el cumplimiento? Básicamente haciendo análisis de datos no estructurados, dato disponible también, las bases de contratación está, lo que se identifica es si estaba el requerimiento o no en el pliego correspondiente. Si estaba en el pliego correspondiente se entiende que aplicó el criterio y después lo que se ve es si el adjudicatario resultó adjudicatario en razón de ese beneficio. ¿Ah? Las métricas de evaluación o las líneas de evaluación y monitoreo, en la agencia se avanzó en algo de institucionalización, indicadores de institucionalización, es decir, cuántas unidades incorporan criterios que son voluntarios, por ejemplo. Bueno, obviamente se identifica que no haya un desapego normativo también, es decir, los obligatorios tienen que haberse aplicado. Indicadores de desempeño los ven más los organismos idóneos, es decir, hay un interés particular del Consejo de Compras Sostenibles, en este caso de la Dirección Nacional de Energía, por ejemplo, del Ministerio de Industria, en hacer un seguimiento de cuál ha sido el desempeño, si efectivamente aquellos que resultaron beneficiarios al amparo de ese régimen, resultaron adjudicatarios o no del contrato. ¿Tá? Aquel que tuvo un privilegio en la oferta, ¿fue adjudicatario o no? Eso es desempeño. Y después el impacto, ahí sí, esto ya está más derivado en los que son los organismos que administran estos regímenes, es decir, aquellos que van a rendir cuentas por los avances en materia de implementación de estándares en eficiencia energética, porque el impacto implica saber si esas empresas que resultan adjudicatarias en el sistema de compras que les da un tratamiento especial por cumplir con esos estándares, logran un desarrollo por fuera del propio sistema de compra. Entonces, a tu pregunta de cómo se tratan los indicadores o las líneas de evaluación y monitoreo, hay tres tipos de indicadores: de institucionalización, de desempeño y de impacto. La agencia está más concentrada en mirar los de institucionalización y algunos de desempeño. Los indicadores de impacto básicamente son de interés de los organismos que están utilizando la compra pública como instrumento. Bien, vamos a ir rápidamente con la última pregunta porque estamos muy pasados de tiempo. Bien rapidito. Buenos días a todos. Soy presidente del Centro Comercial Industrial de Artigas. Quisiera agradecer la invitación. Hoy estuvimos con la Unión Hispine-Megüe en nuestro centro comercial. Los acompañamos también en el aniversario en la Embajada de la Unión Europea y hoy participamos en esta charla. Me gustaría saber, ¿hay alguien que tenga influencia en decisiones políticas en este panel? Si en este panel hay alguien que tenga influencia sobre las decisiones políticas. Yo creo que cada vez que hagamos algo debería haber alguien que tenga influencia sobre las decisiones políticas, porque podemos charlar 3 años y no llega al ámbito donde se toman las decisiones y donde se parte y se reparte la torta. Creo que con lo que hablaba el señor Diego de microfinanzas, ¿por qué no toman crédito? A nivel familiar creo que hay un desconocimiento y se le tiran por la cabeza los créditos y después no saben cómo pagar. Y el desconocimiento muy grande que hay un plebiscito para arreglar esos temas que no sé si llegó a las firmas. Pero sí puedo decirle con muy acertadamente, porque también soy participante de CEFRO, que son la unión de todos los centros comerciales de frontera con Brasil, que las empresas de frontera, por lo menos con Brasil,
no sacamos créditos porque sabemos que no vamos a avanzar con eso. Porque si bien tenemos una población grande, no accedemos, creo que ni al 20%, no llegamos ni al 20% de vender. Y me identifico mucho con el niño que miraba por la ventana, cómo vemos por la ventana, cómo crecen del otro lado, cómo hacen edificios, cómo se crecen infinitamente con el dinero nuestro. Y creo que amerita urgentemente un estudio de mercado, el gobierno o alguien del panel, o la Cámara de Comercio, o quien sea, o quien tenga la potestad y las posibilidades de hacer un estudio de mercado para ver cuánto dinero les estamos regalando a Argentina y a Brasil, no solamente a Brasil. En el caso de Artigas, tiene frontera con Brasil y Argentina, a una hora están en libres, van a hacer todo el surtido, vienen, van a Brasil. Otra cosa que tenemos que tener claro acá es que los que sostienen a este país son las MIPYMES. Son las MIPYMES que sostienen el país. Eso tiene que tener claro todos los políticos. Nosotros tenemos que hacerlo saber eso. Ellos lo saben, pero tenemos que recalcarlo. Tenemos que hacernos sentir. Nelly hace un trabajo importantísimo, es una guerrera. Creo que mujeres como Nelly tienen que estar en la política, tienen que estar en lugares donde se toman decisiones. Y creo también el empoderamiento de la mujer, como dijo Anabela, creo que también el Banco República hizo una muy buena herramienta en la tarjeta Brou Recompensa para la frontera, que llega hasta un 30% de descuento. Y mire lo que le voy a decir, podría hasta rebajar ese descuento, pero ampliarlo a todos los días, porque tiene días limitados, martes y jueves, y la gente va a comprar cuando quiere, no cuando el banco le diga. Y que sea abierto a todos los rubros, porque la gente de la frontera no va a comprar solamente comestibles, va a comprar farmacias, va a comprar artículos de vehículos, todo lo que se le ocurra. Entonces debería ser abierta. Le dejo ese pedido, si puede llevarlo al Banco República, es más que una pregunta, es un pedido, si pueden ampliar el beneficio de Brou Recompensa y llevarlo a través de microfinanzas, que microfinanzas llega ampliamente, está muy bien llevado en Artigas, tienen excelentes representantes y llegan a un público muy amplio. Me gustaría que pudieran ampliarlo, bueno, y felicitarlos por el panel. En realidad no era una pregunta, era un pedido. Muchas gracias. Capaz que simplemente, que tú comentaste si había alguien con influencias políticas, capaz que todos entendimos si había algún político acá. Yo en particular soy gerente de regulación de ARCE en una línea muy chiquita de trabajo de la sostenibilidad, pero asesoramos nosotros al Poder Ejecutivo y también al Legislativo en la toma de decisiones, ¿no? Sí trabajamos en política pública, no somos políticos, pero capaz que hacer esa distinción, entiendo tu comentario, entiendo la importancia de que los órganos de decisión de alguna manera se hagan de estos insumos para poder justamente avanzar en despejar estos caminos tan necesarios. No, y yo quería simplemente enmarcar, digamos, esta actividad que es en un marco de cooperación con la Unión Europea, que creo que ha permitido desarrollar estos informes, estos diagnósticos, y como dijimos, estamos planteando recomendaciones. Creo que si bien no somos políticos, desde la articulación con la Unión Europea y la propia misión de la Cámara, que bueno, ustedes lo conocen perfectamente, está en no guardar esto en un cajón, sino justamente en llevar todas estas recomendaciones, ver qué es posible realizar, y yo me quedo principalmente con una que estaba en mi presentación, y es sentar a los representantes de las MIPYMES en las mesas donde se toman las decisiones, ¿no? En el Banco Central, en la Mesa de Finanzas Sostenibles, en el Nodo de Innovación, que se puedan escuchar esas voces realmente. Bueno, creo que surge como recomendaciones esa y otras tantas, y creo que bueno, un poco ese sí es el deber de este entregable que hicimos nosotros con este documento, bueno, ver qué podemos hacer para el futuro, ¿no? Pero si bien no con una vocación política, pero sí con la vocación gremial que tiene la Cámara y todos los centros que la integran, bueno, abanderarnos con esto y pensar en todo lo que tenemos para hacer. Natalia, Ana, Virginia, Anabela, Martín y Diego, muchas gracias por esta dinámica, gracias otra vez a la Cámara y a la Unión
Unión Europea por convocarnos. Gracias, Marcela. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta esta instancia. Nos pasamos, pero creo que la propia discusión, el intercambio fue súper enriquecedor. Me quedo con cito a Virginia en sus palabras, que esto es un tema de todos, y realmente, como decía Anabela, esto no, si bien hoy estamos presentando los resultados, la idea es que esto sea en realidad el punto de partida para después seguir trabajando en el compromiso que hablaba hoy más adelante, de poder seguir apoyando a las micro y pequeñas empresas de todo el país en empezar a caminar más firmemente en este camino hacia la sostenibilidad. Así que agradecerles nuevamente, especialmente de vuelta a Natalia, a Ana, a Virginia por estar acá, por enriquecer y sumar en esta discusión. Bueno, a todo el equipo del proyecto desde ya. Ahí en la placa tienen el QR donde van a poder descargar el informe. Está en nuestra página web del proyecto, que es inspirameue.uy. Así que ya damos por finalizada. Diego, Bernabé, muchísimas gracias. Invitamos a todo el panel a pararse para una foto y le damos un gran aplauso para ir cerrando. Muchas gracias. Las chicas. Faltan las chicas. Los cuatro. Cuatro, tal cual. Actitudes. Bárbaro. Gracias. Gracias. Listo.